Ya no, ya empieza. Párale. Hola, mi nombre es Nicolás Arturo Gómez Nava, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización en el séptimo cuatrimestre de la materia de Instrumentación Virtual, con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Hoy les presento mi proyecto titulado Control de Temperatura On-Off. Este proyecto consiste en leer datos de temperatura desde un microcontrolador conectado a dos sensores y un calefactor. La información se envía mediante el protocolo TCP/IP utilizando un esquema cliente-servidor. Tanto el cliente como el servidor pueden leer y escribir datos, permitiendo una comunicación bidireccional. Los datos se grafican cada 200 milisegundos en un gráfico que muestra la temperatura y tiempo. Además, cuando el cliente o el servidor lo indican, se genera un archivo TXT que guarda los datos recolectados para su análisis posterior. Hello, my name is Nicolás Arturo Gómez Nava, a student at the Technological University of Querétaro. I am studying Automation Technologies Engineering, currently in the 7th semester, in the course of Virtual Instrumentation with Professor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Today I present my project titled On-Off Temperature Control. This project reads temperature data from a microcontroller connected to two sensors and a heater. The information is sent using the TCP/IP protocol in a client-server communication scheme. Both the client and server can read and write data, allowing bidirectional communication. The data is plotted every 200 milliseconds in a graph that shows temperature time. Additionally, a text file is generated when either the client or server indicates, saving the collected data for later analysis. Muy bien, analicemos la lista de cotejo. Nos dice que hay un botón de activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición reposo. Aquí tenemos un botón de paro, un botón activo reposo, un botón puesto fuera, la actividad del calefactor, la conexión del cliente. Una vez que el cliente se conecta, aquí indica que ya está conectado. Guardar e ignorar, que es donde se almacenan, guardas los datos de las temperaturas en un archivo TXT. El control de la comunicación serial, el archivo destino, que es el TXT, y dos indicadores, que es uno de temperatura controlada y otro de temperatura ambiente, al igual que la temperatura consigna. En este lado tenemos la gráfica, donde de un lado nos grafica temperatura, en el eje Y y en el eje X el tiempo. Muy bien, en la lista de cotejo nos dice botón activo reposo, un botón puesto fuera, un control de ingreso del valor temperatura, que sería el slide, la temperatura consigna, un control para selección de archivo, que es TXT, un control para guardar e ignorar, uno o más botones para la comunicación serie, un control de paro, un indicador gráfico con autoescala en el eje X y con autoescala en el eje Y 100 puntos en el eje horizontal. De igual manera, aquí nos va a dar el valor medido en temperatura controlada en grados centígrados, el valor deseado, las 10 muestras más altas, las 10 muestras más bajas y el valor de la temperatura ambiente. Muy bien, un indicador de temperatura controlada, que es estilo termómetro, que sería estos, temperatura consigna, booleanos, indicadores, controles e indicadores. Muy bien, aquí llevamos los puntos cubiertos, al igual que todos los controles e indicadores tienen etiqueta y escala. El icono está editado, el BI documentado. De igual manera, del panel frontal tienen descripción a la ayuda de tip. Para eso ponemos control H. Bueno, abrimos en la documentación, vemos que todos tienen descripción y tip. Si revisamos uno por uno, todos dos contienen.
Dice, no es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal en la pantalla 1366 por 768 píxeles máximo, que es la resolución de la pantalla que tenemos tanto aquí como en el cliente. Bien, es el cliente y servidor. Muy bien, ahora dice el código principal existe al menos una estructura de máquina de estados, cuenta con al menos una subrutina. Los lenguajes gráficos no hay elementos encimados que haga difícil ver el flujo de datos, al igual que los de texto. Tiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de segmentos de código. El código debe de caber igual de la misma resolución. Y procedemos a ver. Vemos, está dentro de la pantalla de la resolución, no es necesario usar barras de desplazamiento. Al igual que en todos los lugares tenemos sub-BIs, máquinas de estados. Es fácil identificar hacia dónde va dirigido el cable que lleva la información. Muy bien, procedemos a abrir el archivo autoejecutable .exe del servidor y del cliente. Muy bien. Abrir. Muy bien, podemos ver que al abrirlos están ejecutándose en el estado de reposo por defecto. Muy bien, ahora procedemos a correr el servidor. Ponemos activo y vemos que el calefactor se activa. Son los sensores y el calefactor se activa cuando llega a 29 grados centígrados. Vemos que va aumentando. La condición es que cuando esté punto 5 abajo de la temperatura consigna, se prenda, y cuando esté punto 5 arriba, se apague, manteniendo el set point. Vemos que se grafica en el servidor. Muy bien, mientras cliente no permanece conectado. Muy bien, procedemos a poner otro valor. Vamos a poner 35. Y vemos que el calefactor se activa y se va a apagar cuando llegue a 35.5. Vemos que se apaga. Bien, hacemos otra prueba. Vamos a poner 40 y vemos que el calefactor se activa. Aquí vemos los sensores y esta sería mi temperatura ambiente. Dice que temperatura ambiente donde estoy es 26.56, mientras que la temperatura controlada va subiendo, ya que el calefactor está induciendo calor.
Entonces cuando llegue a 40.5 se va a apagar el calefactor. Muy bien, estamos por llegar. Vemos que se apaga el calefactor. Ahora, otros de los puntos a considerar es que cuando pongo un valor mayor a 100, siempre se va a quedar en su rango máximo, que es 100, temperatura consigna. Procedemos a poner a 100 y vemos que no nos deja subir. Si bajamos nos lo permite, pero al subir no. Otro de los puntos es que la consigna nunca puede ser menor a la temperatura ambiente. Procedemos a bajar y se va a mantener en el mismo que temperatura ambiente. No nos permite bajar por debajo de la temperatura ambiente. Muy bien, procedemos a guardar datos. Y nos va a indicar los valores y cuando se encienda o se apague el calefactor. Hacemos pruebas. Y procedemos a abrir el archivo de texto destino donde se guardan los datos. Bien, podemos ver que por fecha, hora, valor deseado, que es temperatura consigna, el valor medido, temperatura controlada, el estado del calefactor y la temperatura ambiente, tabulados. Podemos ver el último registro, que fue a las 2:47 con 32 segundos. Si pueden observar, los está tomando por cada segundo está tomando 5 muestras, porque va a 200 milisegundos. Muy bien, nos dice que cuando pasamos de activo a reposo, los controles indicadores van a regresar a su estado por defecto. Muy bien, vemos el calefactor encendido, el botón de guardar e ignorar, pasamos a reposo y vuelven a su estado por default. Se energiza el calefactor y se para la gráfica. Muy bien, podemos observar que el auto ejecutable se sigue corriendo y podemos parar utilizando el botón de stop o bien control F1 y nos manda una advertencia: ejecución abortada, y es donde se detiene el BI. Listo. Muy bien, procedemos a analizar el instrumento virtual del cliente. Literalmente es lo mismo, es un botón activo reposo, botón puesto fuera, un control de ingreso de valor temperatura consigna, un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos, un control para guardar, ignorar los datos, el almacenamiento, un control para conectar o desconectar con el servidor, el cual lo incluye, un control para el ingreso de la dirección IP, un control para detener la ejecución, gráficos, indicador de temperatura controlada, indicador de temperatura ambiente, indicador del calefactor, y todos los controles tienen etiqueta y escala con tip y descripción, y no es necesario usar la barra de desplazamiento. Bien, aquí tenemos el cliente, lo cual es literalmente lo mismo, solamente que cambia cuando se conecta y se desconecta. La dirección IP, donde se utiliza la comunicación bidireccional, con el cual tienen asignado un puerto. Muy bien, en este caso la dirección IP sería la del servidor, para que puedan comunicarse.
Bien, procedemos a conectarlo. Le ponemos conectar y podemos ver que en el cliente de igual manera indica que ya en el servidor el cliente ya está conectado. Ahora bien, el cliente tiene el control del activo reposo, de igual manera de los controles de la consigna. Podemos ver que si el cliente decide subir la temperatura consigna, de igual manera en el servidor se nos está subiendo. Procedemos a pasar activo y es donde los dos están graficando. El calefactor se enciende, ya que la temperatura consigna le estamos ordenando que llegue a 51 grados, mientras su temperatura real medida es 35.44. Entonces cuando llegue a 51.5 se apaga y se vuelve a encender cuando llegue a 50.5. Muy bien, hacemos más pruebas, bajamos el slide y vemos que el tiempo de respuesta es rápido, al igual que en las gráficas, coinciden los valores. Repito, va a 200 milisegundos. Cada muestra. Bien. Como en las gráficas, al igual manera, cuando llegue a 100 y le queramos subir, no va a permitir. Así en cambio, llegamos a tratar a 0 por debajo de la temperatura ambiente, siempre se va a mantener mayor o igual a la temperatura ambiente. Bien, hacemos otra prueba, subimos la respuesta. En los dos vemos la actividad del calefactor. Y bien, ahora queremos activar el calefactor de manera manual. De igual manera se activa el calefactor, le indica a los dos, pero el puesto fuera del cliente no se activa, únicamente le indica. Bien, volvemos a hacer otra prueba y vemos que los valores de las gráficas coinciden. Y el panel frontal también. Bien, procedemos a guardar los datos. Alteramos, vemos que el tiempo de respuesta es rápido de los dos, ya que tanto el número de bytes que se escriben se reciben. Por ende no hay pérdidas de información ni esperas. Vemos que están guardando los datos y procedemos a ver el archivo TXT. Abrimos el archivo en un bloc de notas y de igual manera vemos que por fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor y temperatura ambiente tabulados. Igual podemos observar que cada segundo hay 5 muestras. Observamos que sigue corriendo. Ahora vamos a ponerlo de activo a reposo. El indicador se apaga, al igual que los indicadores se apagan, tanto del cliente y del servidor, no están graficando y los termómetros se quedan, ya que repito, el cliente tiene el control. Ahora bien, desconectamos y nos manda un mensaje que está desconectado y acá nos indica que ya está desconectado el cliente. Este es mi proyecto, espero les haya gustado. Es un poco de control de instrumentación virtual para la automatización, enfocado en mecatrónica. Hasta luego, gracias.